Sí me parece importante mencionar que para nosotros como sistema de salud, nuestras cifras más importantes o que nos dan unos datos claros de cómo estamos parados frente al fenómeno de las sustancias psicoactivas tiene que ver con los RIPS, que los RIPS cada vez que nosotros vamos al médico generamos un motivo de consulta. Si nosotros vamos por un dolor de cabeza, el personal de salud que está acá sabe que nosotros nos movemos por algo que se llama el CIE-10, entonces nos dan una clasificación para ese diagnóstico. Entonces los que nos dice esos datos para el año 2017 es que en Cali se presentaron 8.616 consultas que tenían relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Quiere decir que 8.616 personas en el 2017 acudieron a ese servicio de salud y dijeron tener una situación relacionada con el consumo, sea el hijo, sea el padre, cualquier persona, pero manifestó tener ese fenómeno. Entonces, para nosotros es muy importante saber que a pesar de que la cifra es alta, hay mucho subregistro frente al tema. ¿Y cuál es la razón por la que se presenta este subregistro? Es porque a ustedes les ha pasado también, a veces ustedes van al médico y tienen, o yo también, tenemos 2 o 3 situaciones que nos aquejan, pero el médico a veces nos dice, hoy vamos a atender una, ¿cuál es la que a usted le urge? ¿Cierto? Entonces allí ya hay un subregistro, ¿cierto? Y en el tema de sustancias psicoactivas pasa mucho, y es que se prioriza lo biológico y se descarta lo social. Entonces quiere decir que, por ejemplo, una persona que llega intoxicada por sobredosis, muchas veces el médico lo que llega es deficiencia respiratoria, paro cardíaco, pero nunca aparece en el registro que esa deficiencia respiratoria era por un consumo de una sustancia psicoactiva. Entonces, todo ese tipo de subregistros nos dicen que la cifra es mucho más alta que 8.616 personas, pero al menos esta es la que tenemos reportada por el sistema de salud. También nos dice que la población generalmente consulta entre los 17 y los 31 años. Sigue siendo el mayor consulta los hombres más que las mujeres, pero también, y de acuerdo a los estudios nacionales, nos coincide que cada vez esa brecha entre hombre y mujer se está cortando. Casi está a la par, exacto. ¿Ayudas? Listo. Entonces, ¿quiénes consultaron? 29.23% son mujeres, 70.77% fueron hombres. ¿Y cuál régimen consultó más? El régimen subsidiado. Bien sabemos también que las condiciones de Cali nos dicen que en el régimen subsidiado es nuestra población más vulnerable, la que tiene mayor factor de riesgo en el fenómeno del consumo de las sustancias psicoactivas, y que aún sigue apareciendo una población de no asegurado o de particular. De acuerdo a ese registro, para el Valle del Cauca, las consultas fueron del 97.28%, y de esas consultas el 93.50 se atendieron en la zona de Cali, estoy hablando de la comuna de la 1 a la 22, y tan solo ese 95.98 pertenece a zona urbana, quiere decir que ese 4 o algo solamente se presentó en la zona rural. Sin embargo, también en las noticias nosotros escuchamos muchas veces que en las zonas rurales se están presentando altos consumos y muchas situaciones que se relacionan con el fenómeno. Para poder hablar de prevención, pues sí tenemos que colocarlo en el marco de la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que nos dice que nosotros tenemos 4 ejes de intervención. El primero es el de la prevención, ¿sí? Que es donde nosotros hacemos acciones a esas personas que no han tenido contacto con la sustancia o con alguna dependencia, ¿sí? O sea, no han tenido un acercamiento con la sustancia, en esas personas nosotros hacemos prevención. Pero la política también nos dice que hay un eje que se llama mitigación, que se conoce como reducción de riesgos y daños, y es que desde salud nosotros también conocemos que la lucha contra las drogas hace mucho rato también la perdimos, y que hay personas que consumen y van a seguir consumiendo, ¿sí? Y en el marco de esa política también tenemos que tener acciones como salud,
de que donde yo ya no hice prevención y donde ya tengo una persona que está en situación de consumo, tengo que tener acciones de reducción de riesgos y daños. Es decir, tengo que protegerla de ella misma para que no tenga mayor riesgo o no presente otros síntomas, otras enfermedades. Nosotros sabemos que muchas de estas personas, sobre todo en las personas que se inyectan drogas, pues más adelante pueden tener el virus del VIH, personas que conviven con el virus del VIH o las hepatitis o tuberculosis. Entonces, no es negar la realidad, sino saber que tenemos una población que hay que hacer prevención, pero también otra que tenemos que hacerle reducción de riesgos y daños porque ya tuvieron contacto con la sustancia. Y desde el tercer eje de la superación es donde nos dice que nosotros debemos brindar atención a las personas que en su momento manifiesten el deseo de superarse. Y para mí es muy importante que eso desde el sector salud quede claro porque desafortunadamente muchos de los casos que nos llegan sobre todo los papás muy angustiados diciendo es que yo quiero que mi hijo lo hospitalicen y lo tengan allá. Pero desde el sector salud, para yo lograr un tratamiento y decirle a la EAPB o EPS, como ustedes la conocen, ustedes son responsables de garantizar ese tratamiento, la persona debe querer hacer el tratamiento. Y la razón es muy simple. Es como cuando a mí me dicen, usted tiene VIH y yo no me lo creo. Si yo no me lo creo, no me tomo el medicamento. Entonces lo mismo pasa con el tema de las sustancias psicoactivas. Si yo no creo que tengo un problema de relación con esa sustancia, pues no voy a hacer un tratamiento, ¿sí? Entonces, esos son los tres ejes principales. El eje transversal es capacidad de respuesta y es todo lo que hacemos día a día, todas las acciones, los procesos formativos, este tipo de espacio, las mesas de trabajo, y es generar capacidad de respuesta en las comunidades, en todo el territorio, para poder conocer toda la normatividad en el tema de sustancias psicoactivas. Entonces hoy me voy a parar solamente en el eje de la prevención. Mencionar que nosotros tenemos dispositivos comunitarios para los tres ejes. En el tema de prevención están las zonas de orientación escolar que se conocen como ZOE. Para el año 2017 tuvimos 14 zonas de orientación escolar por parte de la Secretaría de Salud. En el eje de la reducción de riesgos y daños o mitigación tenemos los centros de escucha. Para el año 2017 tuvimos 12 y tenemos un programa de reducción de riesgos y daños para personas inyectoras de drogas que se encuentra ubicada en el límite de la Comuna 3 y la Comuna 9. El de programa de reducción de riesgos y daños está en la comuna, entre la 3 y la 9, está en todo el límite. Pues para los que ubican un poco la calle del Hacha, está ubicado a una cuadra de la calle del Hacha. La calle de la Heroína. La calle de la Heroína está más o menos entre la 15 con 17, más o menos esa es como la ubicación. Es Sucre, es Sucre. Bueno, las zonas de orientación escolar, nosotros lo tenemos como un dispositivo de bajo umbral. De bajo umbral quiere decir que es de fácil acceso para las personas. Como les mencionaba, está en 14 comunas de la ciudad de Cali. Ahorita les tengo una gráfica de dónde están ubicadas. Y lo que hace una zona de orientación escolar específicamente es hacer prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Como su nombre lo indica, pues está dentro de las instituciones educativas. ¿Y qué hace una zona de orientación escolar? Fortalecer todas esas redes con las que cuenta, en este caso, el chico o la chica, ¿sí? Entonces ellos trabajan bajo un modelo ECO 2, y lo que busca siempre es que no exista la exclusión social, sino todo lo contrario. Darle todas las capacidades a ese chico o a esa chica de conocer cuáles son las herramientas que tiene para afrontar el tema de las sustancias psicoactivas. No específicamente lo decir si consuma o no consuma, sino decirle, mire, estas las oportunidades que tienes, esta es la red que tienes, esta es la familia que tienes, y lo que busca es articular con la comunidad educativa. Cuando yo digo comunidad educativa me refiero a docentes, padres de familia, estudiantes, el señor de la tienda, el señor que vende el ocholado, las papitas, sí, es toda la comunidad, todos los que hacen parte de la comunidad educativa. El objetivo de una zona de orientación escolar, pues dar respuestas oportunas e integrales al tema de la prevención del consumo,
Incrementar todas esas competencias de los actores de la comunidad. A veces nosotros nos encontramos en las comunidades con que hay muchos líderes, pero dentro de los mismos líderes no se conoce lo que hacen, ¿sí? Entonces es buscar cuál es la competencia de cada líder, ese líder para qué es bueno y poder decir, venga, articulémonos en esto porque unidos hacemos más. Desarrollar el trabajo en red, ofrecer las herramientas a la población, incidir en el cambio de las percepciones y actitudes, esto es bien importante, porque como les decía, salud no se para solamente desde el no consuma, sino saber que tenemos una realidad también en los territorios. Y a veces las representaciones sociales que tenemos en los territorios es, allá está el chico, perdónenme la expresión que voy a utilizar acá, el chico marihuanero, el chico periquero, el chico desechable. Entonces es incidir sobre todas esas representaciones sociales, porque allá ese chico marihuanero también es el hijo, también es el que ayuda a la señora cuando viene cargada con las bolsas. Entonces es reconocer que antes de ser solamente una persona que consume, es una persona con derechos y oportunidades. Y adoptar el proyecto educativo que tienen las instituciones educativas.